impecable nota al ministro de Javier Milei, Federico Sturzenegger, de Transformación del Estado y Desregulación del Estado. Habló sobre el rumbo económico, las medidas que van a tomar para intentar sacar las miles de regulaciones que hay, proyectos que se vienen en el Congreso, muchísima información, así que míratelo entero si te interesa el rumbo económico de la Argentina, las medidas que se buscan llevar a cabo para eliminar ciertas regulaciones, porque sabemos que en Argentina está plagado de regulaciones. Así que ya sabes, suscríbete, compartí y dale me gusta para que el canal siga creciendo. Chao. A todos los argentinos, ¿de qué medidas tiene el gobierno pensadas para los próximos días? Se viene más libertad, porque en particular lo que toca a mi tarea, pero la del gobierno y la visión general del presidente Milei es que lo que los argentinos necesitan es más libertad. Entonces, cuando hablemos de las medidas, pensar en las medidas es qué me saco de encima, qué no tengo que hacer, qué trámite quedó liberado, etcétera. ¿No? Creo que esa es un poco la línea general de todo lo que hacemos. Si querés te cuento 3 cosas que se vienen, son de distinta entidad, pero vamos de menor a mayor. Mañana el secretario de Comercio va a anunciar la eliminación de un montón de regímenes informativos. O sea, el Estado es como que tiene esta como voracidad como para saber qué pasa. Después no hace nada con esa información. Entonces simplemente es una carga para las empresas que tienen que mandar información sobre sus planes, sobre sus ventas, sobre sus precios, etcétera. Bueno, mañana vas a ver una serie de resoluciones del secretario de Comercio que básicamente elimina eso, casi te diría completando la tarea que empezamos en el DNU 70, cuando eliminamos, ¿te acordás? La ley de abastecimiento, la ley de góndolas, un montón de leyes que de alguna manera entorpecían el comercio en general. Así que mañana vas a ver eso, que implica para muchas empresas en Argentina que antes tenían que tener personas dedicadas a darle información, darle una información al gobierno, que el gobierno después no hacía nada con eso. Teníamos, bueno, intendentes y militantes en las góndolas, ¿no? Revisando ahí los precios, anotando, pidiendo información en los supermercados, cuánto subiste, cuánto aumentaste. La confusión, ¿no? La confusión de no entender, digamos, de dónde viene el fenómeno inflacionario. Bueno, todas esas cosas ya fueron eliminadas en el DNU 70. Teníamos incluso una resolución que básicamente indicaba qué centímetros se podían usar para medir las góndolas. Bueno, unos dislates absolutamente increíbles. Entonces, eso es una cosa que viene mañana. Otra que no sé si llegaremos esta semana, pero ojalá que sí, es básicamente un cambio en nuestro régimen de firma digital, que básicamente va a permitir que todos los individuos puedan conseguir su firma digital de manera remota, desde su casa. ¿Eso que vos me decís qué tiene que ver? ¿Qué hago con la firma digital? Bueno, por ejemplo, si vos hoy tenés que firmar un contrato de alquiler, cualquier contrato, vas a tener que encontrarte en un lugar porque vos querés que esté la firma y verificada, etcétera. Bueno, todos esos trámites... Oye, que ir a la sucursal del banco a pedir que te certifique. Todo eso a partir de los cambios que vamos a hacer en el régimen de firma digital se van a poder hacer de manera remota, así que nada, eso simplemente le va a facilitar la vida a un montón de gente. Y después acordate que el gobierno está, bueno, estuvimos 7 meses discutiendo la ley bases. ¿Sabés qué fue la ley que más tiempo de duración de debate tuvo en la historia de nuestra democracia? De la historia. ¿Más tiempo? En la historia, 7 meses. 7 meses. O sea, fue la ley que en su tratamiento, desde el momento que mandamos la primera versión de la ley bases hasta que se aprueba, el otro día lo chequeaba con el secretario parlamentario en la Cámara de Diputados, me dijo, no existe en Argentina una ley. Bueno, listo, se hizo ese trabajo, se llegó a un resultado. Yo siempre digo que el resultado es sumamente generoso por parte del Congreso en las atribuciones que nos concedió para reformar el Estado. En eso realmente le ha dado mucha libertad a Milei para que en este primer año podamos realmente hacer una reforma importante en la estructura del Estado. Pero acordate que también, después tenía otro capítulo que tenía que ver con el régimen de inversiones, cómo atraer inversiones, tenía un capítulo de energía, un capítulo que se llama el RIGI. Esas partes el gobierno ya las reglamentó, esas partes de la ley bases, y nos está faltando reglamentar la parte que tiene que ver con el capítulo de la reforma laboral. ¿Eso puede pasar en los próximos días? Bueno, nosotros tenemos en principio el tiempo límite que nos dieron para entregar toda esa reglamentación, que obviamente se está trabajando. Por supuesto, el que está liderando eso es Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, pero trabajando de manera junta con el Banco Central, con nosotros, con el AFIP, con ANSES, con todas las áreas que están intervinientes. Y hay un capítulo puntualmente que me gustaría destacarte, que yo creo que es realmente importante. Yo no sé si te acordás que había un artículo que se llamaba el Fondo de Cese.
No. Porque un poco, digamos, las relaciones laborales en la Argentina tienen una carga muy, muy importante, sobre todo de mucha incertidumbre y mucho costo asociado al proceso de indemnización y al proceso de despidos, ¿no? Eso le aumenta mucho el costo laboral a las pymes, a las empresas, etcétera. Hay industrias que han resuelto eso. Por ejemplo, un caso para mí paradigmático es la UOCRA. Sí, siempre que se la dijo UOCRA, que iban a generalizar el... Bueno, la UOCRA hizo un sistema. ¿Por qué la UOCRA lo resolvió? Porque tienen un régimen, una situación laboral donde la gente en general tiene periodos de empleo, está en una obra y la obra termina, tiene que moverse a otra. Entonces vos tenés que armar un sistema que permita a la gente transitar esa rotación, hacer un aporte, con eso se recupera, entonces les permite transicionar entre una... Perfecto, eso funciona. Pero ahí fíjate qué pasó, se pusieron de acuerdo, digamos, la parte empresaria con la parte sindical y armaron un sistema que le funciona bien, dadas las características de esa industria, para resolver este problema. Bueno, el artículo de la ley de bases básicamente le permite a cada industria hacer lo mismo. Hacer su propio convenio. Hacer su propio convenio de manera de resolver ese problema y básicamente estamos reglamentando para asegurarnos de que esto redunde en beneficio de cada trabajador, de cada empresa. ¿Pero tiene resistencia de los sindicatos para esta reforma? No, en absoluto. ¿No hace falta ir al Congreso o tiene que...? No, esto ya se aprobó. Lo que le dio las facultades a ustedes. Claro, no, ya se aprobó el artículo. Lo que nosotros vamos a hacer es la reglamentación del artículo que va a permitir que este sistema se ponga en marcha. Y no hay ninguna resistencia, ni de los empresarios, ni de los sindicatos. ¿Por qué? Porque en realidad ambos ganan. Porque ¿quién pierde? La industria del juicio. Sí. Porque cuando vos armás un sistema, digamos, que en realidad te protege de eso, vos en realidad, para la relación, para el par, empleador y empleado, vos en realidad estás para el recibiendo empleado, más recursos. ¿qué beneficio tiene? ¿El empleado puede sufrir el hecho de tener una indemnización más corta, más chica? No, más alta en todo caso. Porque vos justamente como lo que haces es reducir la industria de juicio, si vos sos inteligente, si el sindicato y la patronal son inteligentes en hacer el sistema, ese conjunto gana, ¿correcto? Porque en realidad, ¿quién es el que pierde? La industria del juicio, que le chupa todos esos recursos. Entonces, en este combo, en este conjunto, ellos tendrían que poder a los empleados ofrecer un esquema que sea mejor que la ley de contrato de trabajo. No sé si se entiende, porque en realidad vos estás reduciendo la incertidumbre de la relación, estás reduciendo la industria del juicio, y entonces eso permite que tanto la empresa como el trabajador tengan un acuerdo que sea, o un resultado que sea mejor que el que tienen hoy. Pero ¿no te pasa, Federico, que en la Argentina el empresario siempre quiere ganar todo lo que puede? Tal vez en el mundo sea igual, todo lo que puede. Entonces, y los trabajadores también. ¿Los trabajadores también? No, también, sí, no, por eso. Ahora, una característica bastante interesante es que si el sistema que se arma no le conviene ni a la empresa ni al trabajador, ellos pueden decir, yo no entro. No entro. Si vos me vas a traer algo que a mí no me conviene, que no es mejor que lo que tengo hoy, me quedo con lo que estoy. Entonces, eso nos hace... No es obligatorio. No, claro. Eso es clave. Eso es clave. Por el hecho que no sea obligatorio, es lo que va a obligar a los que están en el convenio pensando de armar algo que estrictamente es mejor para los empleadores y para los empleados. ¿Eso podría salir esta semana? Sí, en principio la idea no, yo creo que se va a publicar la semana que viene, pero bueno, te digo, venía acá trabajando con el secretario Julio Cordero en el tema, así que estamos a full en la reglamentación de esto que te estoy comentando. Así que reforma laboral me parece que es un capítulo importantísimo de la ley base que finalmente va a ser reglamentada en el curso de la semana y creo que va a ser muy, muy bueno para muchos sectores. ¿Resistencia encontrás en los sindicatos, sobre todo los estatales, con las reformas que querés llevar adelante en el ministerio, incluso en el tema del empleo público y demás? Mira, nosotros, eso fue en la primera parte de la ley bases, nosotros hicimos un cambio importante en la ley de empleo público. En particular se hizo cambios se hicieron varios cambios, ¿no? Pero te diría uno que es muy importante es en el régimen de disponibilidad. Hicimos otro que es lo del examen, no sé si te acordás que mencionamos eso, que para entrar a la administración pública vas a tener que dar un examen, que lo vas a dar en una computadora, te lo va a corregir la computadora. O sea, lo que queremos evitar es... ¿Viste esa gente que meten? Sí. Bueno, listo, acá va a haber una instancia que es totalmente objetiva. Cada gobierno que llega trae gente y de todo tipo, ¿no? Sí, bueno. te diría que sí, y el problema es que meten gente cuando se van, antes de irse. También. ¿no?
Entonces, bueno, ese era un cambio que hicimos importante en la ley de empleo público. Y la otra es el artículo de la disponibilidad. O sea, cuando vos un organismo, suponete que lo cerraste, doy un ejemplo, el INADI, que se cerró. Entonces, bueno, parte del personal quizás vos algunas de las competencias las pasaste a otra área porque había duplicaciones o lo que fuera, y parte del personal lo pasaste a otra área, parte del personal no, directamente se va. Eso entra en lo que se llama un régimen de disponibilidad. Ese régimen, aunque te parezca mentira, en la ley está desde el año 93, en la ley de empleo público. Sabes que nunca se había reglamentado, o sea, ningún gobierno se había decidido a utilizarlo. Bueno, nosotros lo reglamentamos, ya eso fue hace un par de semanas. ¿Eso significa que esa gente queda un año a disponibilidad y si no encuentra trabajo en un año queda desafectada? Sí, está, digamos, dependiendo de la antigüedad, le pagamos el sueldo hasta un año, dependiendo de la antigüedad. Durante ese periodo se le ofrecen actividades de capacitación. Por supuesto que si en algún momento alguien del sector público los quiere reabsorber, están por supuesto disponibles. O sea, si en algún sector hay contratación, siempre se dice, ojo que está esta gente. Y lo otro que estamos haciendo, que eso probablemente también lo terminemos de reglamentar esta semana, es una cosa que nosotros llamamos un programa como una suerte de empalme. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy un empleado que den disponibilidad, el gobierno me está pagando un sueldo, ¿no? Sí. Yo puedo ir a un empleador y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo por un año más o menos tengo un sueldo, vos me vas a pagar un poco más, pagame la diferencia. Entonces eso de alguna manera le va a ayudar a esa persona a una reinserción laboral mucho más fácil. ¿Un empleador privado, por ejemplo? Sí, en privado, claro, por eso se llama empalme, ¿no? Entonces vos le decís, mira, ¿sabes qué? Si yo en el gobierno cobraba 1 y vos me pagás 2, pagame 1, pagame la diferencia. Entonces hay que organizarlo, digamos, de alguna manera, digamos, en lo técnico, organizarlo, y es totalmente voluntario para el empleado, ¿eh? Es simplemente una herramienta más que le damos. Sí. Esto es nuevo, digo, los empleados públicos que están escuchando se están enterando ahora que pueden hacer honestamente esto ya lo reglamentamos hace un par de semanas, pero sí. No hay hoy empleados públicos que estén haciendo eso. Bueno, sí, ya hay empleados públicos en disponibilidad. En disponibilidad, sí. Pero en empalme, digo, lo que estabas explicando. No, digamos ahora, eso es nuevo. El empleado público... Esto es nuevo. Esto es nuevo y comunicarán los gremios. Ya lo comunicamos en su momento, pero esto es nuevo y la reglamentación puntualmente probablemente salga esta semana. ¿Qué cantidad de gente quieren achicar en el Estado? ¿Está claro eso? A mí me parece que no es como que vos digas un número, ¿no? O sea, el Estado, pensá, Javier arrancó con 200.000 personas, está en 180.000 personas. Me parece que no hay una visión esquemática de esto. Es, bueno, a ver, ¿en qué áreas hay demasiada gente? La duplicación de tareas, Franco, es impresionante. Es impresionante, o sea... De organismos y de tareas... Organismos, vos decís, pero si hacen lo mismo. ¿Cómo puede ser que hagan lo mismo? Entonces, bueno, ahí vos tenés que ir a como una racionalización, tenés que definir las competencias, unificarlas en un lugar. ¿Tenés ejemplos puntuales así que me digas? Tengo muchos ejemplos puntuales. O sea, te voy a dar uno, por ejemplo, las autoridades aerocomerciales. Vos tenés el ORSNA, tenés el ANAC, en transporte tenés la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tenés la Agencia de Seguridad Vial, tenés Gendarmería que también hace control, ¿me entendés? O sea, después el INTI te hace las balanzas, o sea, es como una mezcolanza que hay. ¿El ORSNA lo quieren cerrar? No, bueno, digamos, ciertamente vos tenés que unificar las autoridades, en una única organización que haga el control del espacio aerocomercial. En aerocomercial hemos hecho una reforma realmente impresionante. ¿Por qué se hizo así el Estado? ¿Por qué se fue armando distintas estructuras, organismos? Mira, por ejemplo, si seguimos puntualmente, por ejemplo, con el ejemplo del ORSNA, en su primer momento eran 50, 60 personas cuyo objetivo era el control del contrato de aeropuertos Argentina 2000. Y después, bueno, no sé. Empieza de una manera y empiezan a llenarlo. Empieza a crecer solo, ¿no? Empieza a crecer solo, pero después se encuentra. Porque a veces ponemos el foco, ¿no?, en las empresas más grandes, en Aerolíneas Argentinas o en YPF, que tienen mucho personal, pero es cierto que hay otros organismos que empiezan, ¿no?, con 50 personas. Bueno, por eso sí. O sea, vos tenés las empresas públicas, es como otro universo, son 80.000 personas. Digamos que también tienen distintas posibilidades, digamos, de abordaje, cada una de ellas. La administración central, que yo te decía, son 200.000 personas. Ya se redujo esa planta a 180.000 personas. Después tenés 200.000 personas que son Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, ¿no? Ese es más o menos un poquito el panorama que tenemos. Digo, no es, digamos, decir, hay un número, este es el objetivo, sino es con pensamiento. Es decir, bueno, a ver, esto está duplicado, entonces no necesitamos tenerlo duplicado. Hay que recordar que cada peso que gasta el Estado, cada peso hasta el último centavo,
algún argentino lo paga. Alguien lo está pagando. Alguien lo está pagando. Entonces, cuando yo digo la reforma estructural más grande, si vos decís, quiero bajar los impuestos, la única manera real de bajar los impuestos o la carga tributaria que el gobierno en su conjunto le impone a la sociedad es bajando el gasto. Entonces yo, a veces cuando me vienen a hablar, hay que bajar los impuestos, me dicen, no me vengas a pedir bajar los impuestos, venime a pedirme que baje el gasto, porque la verdadera manera de bajar la carga, durante muchos años, Franco, ese gasto... Bueno, ocultábamos que iba un impuesto. Entonces, ¿cómo lo financiábamos? Con emisión monetaria. Bueno, el mensaje de Milei un poco es este, ¿no? Que repite todo el tiempo, es este mensaje Pero por supuesto que sí. Pero digo, ¿por qué? Es decir, alguien paga el gasto del Estado. No es pero que... te digo, a veces se ocultaba. Por ejemplo, cuando Massa te dijo, te bajo el impuesto a las ganancias, ¿no? Sí. Oh, bajó el impuesto a las ganancias. Sí. Bueno, ¿y dónde salió entonces la guita que había que pagar el gasto que no se recaudaba con el impuesto a las ganancias? ¿Dónde salió? Bueno, salió de la emisión monetaria y por eso terminó su gobierno con una inflación absolutamente... Pero espera, que esto es realmente muy importante, porque eso quiere decir que ¿qué hizo Massa? Le bajó el impuesto a los más pudientes, que son los que pagan impuestos, y se lo subió a los más pobres. Entonces digo, no hay que dejarse Hoy no hay engañar. tantos pudientes, digamos. No, digo, no hay que, pero digo, bueno... El que pagaba el impuesto a ganancias tampoco es que le sobraba, digamos, ¿no? Bueno, pero... Está mejor que otros, pero Franco, te lo tengo que decir, dentro de la sociedad... Los que pagan ganancias son los que están mejor, ¿ok? Entonces digo, si vos vas a hacer algo como hizo Massa, que a los que están mejor, por más bien o mal que estén, ¿ok? Que es otro... Decir, bueno, pero ¿sabes qué? Se lo vamos a cobrar a los más pobres. Sí, está bien, te entendí. Entonces no tenemos que caer en aceptar esa lógica. Entiendo todo lo que dijiste. Hay una encuesta de Lucas Romero que va a estar enseguida con nosotros, pero mostremos esto que es la preocupación de la gente, que está bueno que lo vea Federico Sturzenegger. ¿Está el desempleo hoy como la principal preocupación? ¿Te acordás que en una época era la inflación? Era la inflación. Ya no es más la inflación. Increíble. Hoy es el desempleo, la corrupción, la inflación quedó mucho más abajo. La seguridad, mirá abajo lo que está, ¿no? Sí, cambiaron. Pero bueno, nosotros obviamente preguntamos por lo que... No, te hago una reflexión sobre esto. Te hago una reflexión. Porque hay como una preocupación de decir... Te hago una reflexión. Lo primero es, miremos lo increíble de esto que me estás mostrando. Que la inflación está tercero. O sea, y esto ocurre porque el ministro de Economía, Luis Caputo, con el presidente... hicieron algo que si nos hubiéramos sentado acá hace unos meses, unos días, unas semanas antes que empezara el gobierno y te hubiéramos dicho esto va a pasar, no lo hubiéramos creído, nos lo hubiéramos reído, que es que en un mes se logró el superávit fiscal, ¿ok? La verdad que digamos algo, que eso implicó decisiones con muchísima valentía, difíciles de tomar, que uno después cuando las mira dice, bueno, sí, bajaste, tenés superávit fiscal y parece como que fue fácil. Pero hay que ponerse en el lugar en el que esas personas tomaron esa decisión para lograr eso. Entonces, una vez que vos tenés lo fiscal, que es el talón de Aquiles, Franco, de nuestra macroeconomía durante décadas, vos resolviste eso, después puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos. Digo, la bajada de la inflación, que ha sido, bueno, como esta encuesta testifica, muy importante. Y además la percepción que tiene la gente que ese problema va en vías de solución. Por eso la gente piensa esto. Entonces, bueno, empecemos con eso. Lo otro que te quiero decir es la seguridad. Fíjate la seguridad lo que estaba en las preocupaciones. Entonces, eso tampoco es que sale de un repollo y es nada. Eso fue un trabajo conjunto de la ministra Patricia Bullrich con la ministra Sandra Petovelo. Porque Sandra Petovelo fue la que desfinanció la ayuda social. Y esa intermediación de la ayuda social era el combustible que tenían los que organizaban las marchas, los piquetes. Sí, bajó un montón la cantidad de piquetes. Pero también hay que ponerse en el momento de cuando, ¿se acuerdan cuando empezó los primeros días de Milei que decían, bueno, los van a desafiar, piquetes sí, piquetes no? Y la verdad que tengo que decir que hoy Berlusconi está preocupado por la justicia y por las causas judiciales. Pero esas dos mujeres hace que ese punto de seguridad aparezca ahí. Por supuesto que cuando ahora vamos entonces, bueno, listo, te dije las cosas buenas, vamos ahora a la preocupación que es el desempleo. Es cierto que cuando vos tenés un proceso de cambio político tan fuerte como el que representa Javier Milei, y te digo que también ocurrió cuando vino Mauricio Macri, vos tenés un fenómeno que se llama el ciclo de inventarios. Digo, espera, no es chino, ¿ok? Ciclo de inventarios. Te pido disculpas. Bancame una minuta. Entonces, ¿qué es? Pero la gente lo va a entender perfecto porque lo hizo la gente. ¿Qué es? Vos decís, uy, mirá, se viene este cambio, no sé qué va a pasar. Imagínate, por ejemplo, cuando Macri estaba haciendo campaña diciendo abro el cepo, ¿me entendés? Entonces, bueno, la gente que hace se estoquea. Sí.
se estoquea. Por Pasó. ejemplo, te puedo Las decir, empresas una también. persona que me contaba, un vendedor de celulares me decía, vendía 40, en octubre y noviembre vendía 80. Entonces, ¿qué va a pasar en diciembre, enero, Voy a vender febrero? menos. Voy a vender menos. Claro. Las empresas se estoquearon Sí. en la segunda mitad del 2023, entonces vos en los primeros meses del año no pedís mercadería, porque ya tenés stock. Ves que la cosa más o menos se ordena, decís, bueno, listo, no necesito tener tanto stock porque no viene tanto lío, y entonces empezás a bajar el stock, ¿ok? Y después de un tiempo eso, y ese, por ejemplo, te repito, en el año 2016, toda la caída de Macri del primer año se explica por la caída en inventarios, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es que hay un ciclo natural. Pero ¿cómo sigue ese ciclo? No, Eso bueno, queremos saber cómo sigue el por ciclo de supuesto, inventario. Hasta Digo, acá. no, entonces lo que digo es esa caída en la demanda porque vos acumulaste stocks, Sí. ¿cuánto te dura? Hasta que bajaste los Hasta que stocks de terminaste vuelta. de vender. Entonces vos ahora, a medida que la economía se va normalizando, entonces esos stocks van bajando y entonces de alguna manera se empieza a normalizar eso, ¿no? Después tenés la reaparición del crédito hipotecario, que para nosotros va a ser, digamos, el puntapié para la recuperación de la construcción, que es tan importante, sobre todo para la recuperación del empleo. Bueno, y en fin, el aumento de los salarios reales, que obviamente cuando sube la inflación, como los salarios siempre, ¿te acordás? Perón decía que los salarios suben por la escalera y los Sí, precios por el por el ascensor. ascensor. Bueno, cuando se produce la desinflación, los salarios vienen con cierto rezago. Entonces, vos habrás visto que en los últimos meses los salarios vienen ganándole a la inflación mes a mes, ¿no? O sea que vos decís, el INDEC mostró cuánto subieron los salarios en Eso julio. dice el gobierno, No, sé si dice INDEC, dice ¿Es INDEC. así? No, Pero no dice lo sé, INDEC, no, sí, es sí, tan pero difícil. no, pero Con inflación alta pero todo pasa, es pero difícil pasa, saber si pero le pasa, ganaste o no le ganaste a la inflación. Franco pasa naturalmente, pero cuando la inflación empieza a bajar y los empresarios dicen, bueno, te recompongo por la inflación del mes pasado, esa recomposición siempre es como va a un ritmo más alto que los precios. Entonces, cuando la inflación sube, el salario cae, cuando la inflación baja, el salario se va a recupera recuperar. y de la mano de eso se empieza a recuperar la actividad económica. Así que, y si vos mirás los indicadores puntuales de actividad económica que va publicando el INDEC, se ve claramente que, yo diría marzo, abril, mayo, bueno, ahí como que fue un pequeño valle y que ya la economía Me hiciste empieza a acordar algo recuperar. con lo del ascensor que me decía un empresario que Argentina... ¿Te hice ese- acordar a ese- Alberto Fernández? No. No, ahora te voy a preguntar a Alberto No. Fernández. ¿Qué te puedo- qué te No, un puedo empresario decir? me decía que vos tocás el 5º piso en la Argentina y el ascensor te lleva al 7º, entonces tenés que bajar 2 pisos por la escalera. Tocás el 2º piso, tenés que subir 3 por la escalera. No, si esa querías es ir una- al esa 5º. es- Es decir, nada funciona normalmente, todo es No. complicado. Para nosotros, para los argentinos, digo, los últimos años, todo fue complicado. Cualquier cosa que quieras hacer tiene una traba, tiene una dificultad, tiene un laberinto. Bueno, ese laberinto es el que tratamos, digamos, en algún sentido de despejar, ¿no? Vos fíjate que no hay antecedentes de un ministerio de desregulación, un ministerio para sacar cosas, ¿ok? Para sacar normas. Habrás escuchado un ministerio de modernización, habrás escuchado un ministerio de simplificación, pero no, este es un ministerio para sacar la maleza, ¿no? Que básicamente no nos deja producir y no nos deja trabajar en paz. Tiene Marcos Novaro y Gustavo Bazán preguntas para... Toda la información sobre política argentina en Política al Palo.